Existen mujeres que, aunque exhiban una semblanza de alegría al exterior, portan el alma en fragmentos, desgarrada por contiendas internas que ningún ojo es capaz de vislumbrar. Han proyectado una fortaleza inquebrantable durante un lapso tan prolongado que han desaprendido la dulce experiencia de ser resguardadas, de ser sustentadas por manos compasivas y comprensivas. Otras, por el contrario, han sido etiquetadas como frágiles con una insistencia tal que han llegado a internalizar esa falacia, abrazando la creencia en su propia insuficiencia y limitación. Pero hoy, en la eminente y soberana advocación del Mesías, el firmamento anhela elevar tu espíritu, insuflarle una vitalidad renovada y un vigor sin precedentes. Esto no es un simple aliciente humano ni una mera expresión de optimismo terrenal, es un clarín resonante del hálito divino, una convocatoria imperativa del mismo soplo creador de Dios que te concibió. Porque tu esencia no fue ideada para arrastrarte por la existencia, mendigando afecto superficial, suplicando reconocimiento efímero o persiguiendo una identidad difusa. El arquitecto universal no te forjó con una debilidad intrínseca, no te diseñó para ser una figura invisible, una sombra desapercibida en el vasto y dinámico escenario de la vida. Y si en algún instante tu mente te susurró que no eras digna de la plenitud, que carecías de valor o que tu capacidad era inherentemente limitada, prepárate, porque en este momento trascendental, la verdad inmutable te revelará que posees una potencia que supera con creces lo que jamás pudiste concebir en tu imaginación más audaz. Esta fuerza no emana de tu propia capacidad, sino de la presencia omnipotente que reside en lo más recóndito de tu ser, aguardando ser desatada. Prepárate, porque la resonancia profunda de este mensaje está destinada a despertarte desde lo más íntimo de tu esencia, a sacudir los cimientos de tu percepción arraigada y a liberarte de ataduras invisibles que te han cohibido. Numerosas damas han crecido y se han desarrollado bajo el yugo opresor de la noción errónea de que la fragilidad es una característica intrínseca de su naturaleza, que el lamento en el silencio, la resignación callada y el padecimiento en soledad son las expectativas ineludibles que se ciernen sobre una mujer de fe, o incluso sobre cualquier mujer en la sociedad. No obstante, esa premisa dista abismalmente de ser la verdad divina. Es por el contrario, una artimaña astuta, una patraña persistente que ha sido replicada a lo largo de incontables generaciones con el fin de oprimir, menoscabar y distorsionar la imagen gloriosa y majestuosa que el Artífice Supremo imprimió con precisión en la feminidad desde los albores de la creación. Desde el amanecer de la existencia, la deidad no concibió a la mujer para ser subalterna, menos espiritual o intrínsecamente más delicada que su contraparte masculina. Él la esculpió con la misma dignidad inherente y el mismo propósito elevado que al varón, tomándola del costado de Adán. No para ser sojuzgada ni para ser dominada con autoritarismo, sino para caminar en perfecta paridad, como un complemento divino indispensable, como una fracción integral y esencial del reflejo completo de su majestuosidad inefable. Cuando una mujer asume que debe conformarse con una existencia de pasividad perpetua o de sumisión ciega, está, sin saberlo, denegando el influjo inmenso y transformador que el Espíritu Santificador está presto a verter sobre ella con generosidad desbordante. El adversario ha laborado de manera sigilosa y metódica, infiltrándose en las costumbres sociales, en las estructuras establecidas e incluso en ciertas plataformas espirituales y religiosas, con el propósito perverso de infundirle dudas acerca de su vocación trascendental, de su valía intrínseca, de su poder inherente y de su aptitud innegable para ser un canal potente de la obra divina en la tierra. Él busca silenciar la voz que Dios le ha dado y atenuar la luz que Él ha encendido en ella. ¿Y sabes por qué esta manipulación silenciosa y estratégica ha sido tan eficaz y persistente a lo largo de los siglos? Porque cuando una fémina se yergue con potestad espiritual, las cadenas más arraigadas de la opresión se estremecen y resquebrajan con estrépito. Porque cuando una mujer eleva sus plegarias con vehemencia y fervor, las fuerzas demoníacas se repliegan y huyen despavoridas, incapaces de soportar la luz divina que irradia de su ser. Porque cuando una mujer se afianza en la verdad inmutable de la deidad, cesa de vivir de los restos y los desechos de este mundo transitorio y efímero, y en su lugar comienza a alimentarse del pan celestial, de la provisión inagotable y sustanciosa que solo proviene de lo alto, de la fuente inagotable de toda bendición.
Tú no fuiste designada para ser una damnificada de las circunstancias adversas. No viniste a este plano existencial para vivir encadenada al temor paralizante, al desamparo emocional, al dolor persistente o a la dependencia afectiva. El Espíritu Santo no establece su morada en corazones que han sucumbido a la resignación, en almas que se han dado por vencidas y han abandonado la esperanza. Él se aposenta donde existe un ardiente anhelo de metamorfosis profunda, donde hay una predisposición genuina a ser moldeada por sus manos divinas, a ser restaurada en plenitud y a ser edificada sobre cimientos sólidos e inamovibles, anclados en su verdad. Y aunque el orbe terrenal te haya sentenciado, clamando con voz estentórea que no eres capaz, que no posees utilidad alguna o que no alcanzas el estándar arbitrario que impone, la omnisciencia divina discrepa categóricamente con esa narrativa falaz y limitante. El Padre no te contempla como una mujer débil, insignificante o carente de propósito, antes bien, te visualiza como una hija predilecta, profundamente amada, que aún no ha desentrañado ni ha manifestado toda la potencia divina que palpita con fuerza en lo más recóndito de su ser. Es hora de despertar a esa realidad. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas seguir descubriendo verdades transformadoras que impacten tu vida, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. Asegúrate de suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte ninguna revelación que el cielo tiene reservada exclusivamente para ti y para tu caminar de fe. Quizás has atravesado ciclos vitales en los que cada fibra de tu ser clamaba por auxilio, por una mano amiga que te socorriera, por una palabra de consuelo que aliviara tu carga, pero nadie pareció percatarse de tu angustia silenciosa o nadie acudió a tu llamado. Te sentiste abandonada a tu suerte, sobrecargada por responsabilidades que nunca solicitaste, por emociones abrumadoras que no lograbas descifrar y por llagas profundas que jamás encontraron sanación ni alivio duradero. Pero hay una verdad fundamental que necesitas anclar con firmeza en tu memoria y en tu corazón. La providencia nunca ha apartado su mirada amorosa de ti, ni por un instante jamás. En la hondura más impenetrable de tu silencio, Él te oyó. En tu noche más oscura y desoladora, Él permaneció a tu lado, como una luz inmutable y constante en la oscuridad más densa que pudieras experimentar. Y en este momento preciso y oportuno, Él anhela tomar esa fragilidad aparente y transmutarla en un testimonio viviente y poderoso de su poder redentor. Desea transformar tu lamento en danza gozosa, tu incertidumbre en confianza inquebrantable, tu vacilación en certeza absoluta e inamovible. Las Sagradas Escrituras no nos presentan una galería de mujeres desvalidas o insignificantes. Por el contrario, nos revelan a damas rebosantes del poder de lo alto, figuras que cambiaron el curso de la historia. Sara, cuya matriz era estéril y su edad avanzada, se convirtió milagrosamente en la matriz de naciones enteras. Ana, que fue vilipendiada y menospreciada por su esterilidad, se erigió como la madre de un profeta prominente y esencial para Israel. Esther, una huérfana y forastera en un reino ajeno, salvó a su linaje con una audacia legendaria y una intervención divina. María, una joven de origen humilde e ignoto, apenas una adolescente, fue el conducto inmaculado a través del cual el Redentor del mundo vino a la existencia humana. La mujer samaritana, desestimada y evitada por toda su comunidad debido a su pasado y sus circunstancias, se transformó en una ferviente evangelista de su pueblo, llevando el mensaje de esperanza a aquellos que antes la habían despreciado. Cada una de ellas experimentó un punto de inflexión decisivo, donde la presencia divina irrumpió con fuerza en su condición de debilidad o marginalidad, revelándoles así su propósito trascendental y su valía inestimable. Tal vez tú te autoconvences de que careces de vigor, de que tu voz ha sido silenciada por las circunstancias o por la opinión ajena, o de que es demasiado tarde para cualquier cambio significativo y transformador en tu vida, pero escucha bien esta verdad. No te encuentras aquí por azar o por mera casualidad. Estás presente en este momento preciso porque el cielo está llamando a la puerta de tu alma, de manera insistente y con un propósito divino y específico para ti. Estás aquí porque una unción singular y única ha sido reservada exclusivamente para ti, una gracia inagotable que no se ha disipado, una palabra profética que aún aguarda su cumplimiento glorioso en tu existencia. Y esto no depende de las percepciones ajenas ni de las creencias limitantes que tú misma hayas internalizado sobre tu ser. Depende, única y exclusivamente,
de lo que el Altísimo ha declarado con autoridad sobre ti desde la eternidad. Y Él te denomina valerosa, te proclama escogida entre la multitud, te reivindica como suya, con un amor incondicional. Es tiempo de contemplar tu reflejo, no con la óptica distorsionada de la carne o de las apariencias, sino con los ojos del Espíritu, con una visión que trasciende lo material y superficial. Porque tú no eres meramente una progenitora, una cónyuge o una descendiente más. Eres un instrumento finamente cincelado por las manos del Supremo Hacedor, diseñado con un propósito específico y glorioso. Y mientras persistas en la creencia errónea de que debes ocultar tus contiendas internas para ser aceptada por los demás, seguirás atada a una religiosidad vacía, desprovista de sustancia y poder transformador. Pero si hoy mismo decides rendirte por completo, abrir de par en par la morada de tu corazón y expresar con una fe inquebrantable: Señor, metamorfosea mi fragilidad aparente en fortaleza inquebrantable y duradera, entonces serás testigo de cómo el cielo se abre de par en par sobre tu vida, derramando bendiciones inauditas y poder sobrenatural en abundancia. No temas mostrar tu vulnerabilidad auténtica ante la Deidad, no sientas pudor por tus lágrimas, pues son un testimonio elocuente de tu humanidad y de tu necesidad de Él. No ocultes tus cicatrices, ya que donde el orbe terrenal percibe una flaqueza o una marca de dolor, el arquitecto divino visualiza un terreno fértil y propicio para la manifestación deslumbrante de su gloria y su poder redentor. Él no se impresiona por tu fachada impecable ni se desilusiona por tus caídas, por el contrario, se aproxima con una ternura inigualable y una compasión infinita, tal como lo hizo con la mujer sorprendida en adulterio. No la acusó, no la condenó con dureza, le ofreció un nuevo comienzo, una oportunidad de redención y vida plena, libre de condena. Y esa misma voz poderosa que la elevó a la dignidad, hoy te convoca a ti con la misma autoridad y amor. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Este es el albo resplandeciente de tu despertar espiritual, el paso inicial y decisivo hacia una identidad plenamente redimida en Cristo. Ya no habitarás más bajo la sombra sofocante de la constante búsqueda de aprobación externa. No mendigarás más la afirmación de aquellos que, por su propia limitación humana, no pueden otorgarte lo que solo la omnipotencia divina puede conceder con generosidad desbordante. No llevarás más máscaras que oculten tu verdadero ser, pues cuando el Santo Espíritu entra en tu ser, no comparte espacio con la falsedad, la pretensión o la hipocresía. Por el contrario, comienza a derribar esas fortalezas internas que por años te mantuvieron en un estado de debilidad emocional, espiritual e incluso física. Y tú sabes que esta verdad es palpable y resonante, porque hasta tu corporeidad ha soportado el peso agobiante de esa debilidad acumulada. Pero el Altísimo ha intervenido para levantar cada partícula de tu ser, desde lo más íntimo hasta lo más visible. Hoy es el día en que esa mujer abatida, cansada y resignada empieza a desvanecerse y una mujer poderosa en el Señor, imbuida de su fortaleza divina, comienza a surgir con renovado vigor. No por meras emociones efímeras que van y vienen, sino por una convicción profunda e inamovible, no por palabras humanas que se desvanecen con el viento, sino por la verdad sempiterna del Creador que te moldeó con precisión y amor. Él no erró al concebirte, y su obra gloriosa en ti no ha culminado. Este es solo el preámbulo de una epopeya mucho mayor que está a punto de desplegarse en tu vida. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas seguir descubriendo verdades transformadoras, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asegúrate de suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte ninguna revelación que el cielo tiene para ti. Cuando una mujer comienza a despabilarse a la verdad inmutable de su identidad conferida en el ungido, las cadenas invisibles que la aprisionaban empiezan a fracturarse con estrépito, y una de las más robustas, una de las más sigilosas y persistentes, es el espíritu de pavor. No nos referimos al temor natural que emerge ante el peligro inminente o frente a lo desconocido, que es un instinto de supervivencia. Hablamos de esa aprensión paralizante que encadena el alma, que la induce a dudar de su valía intrínseca, que la hace sentirse insignificante y menoscabada, incluso ante las promesas más grandiosas y monumentales que la divinidad le ha otorgado. Es el miedo que se expresa con un tono suave, con una apariencia religiosa, aparentemente prudente y sensata, pero que en esencia no proviene en absoluto del Creador de vida y valentía.
porque las Sagradas Escrituras son diáfanas y contundentes al respecto, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Y si la divinidad no lo ha otorgado, no hay razón alguna para que tú lo aceptes como parte de tu realidad, de tu destino o de tu identidad. ¿Cuántas mujeres han sentido un llamado vehemente en lo más recóndito de su ser, un fuego inextinguible de propósito, pero lo han acallado por temor a equivocarse, por el pavor al qué dirán de los demás, por el recelo a ser juzgadas severamente, por la ansiedad de ser demasiado audaces o, paradójicamente, de no ser suficientes a los ojos del mundo? Han sepultado aspiraciones sacras, han silenciado visiones espirituales que les fueron dadas directamente por el cielo, han ignorado los impulsos divinos del espíritu que clamaban por acción, pensando que era más seguro permanecer en la inmovilidad, en la quietud estática y complaciente. Pero esa actitud no es la dialéctica de la fe genuina, es, sin lugar a dudas, el lenguaje sutil y perverso del adversario de tu alma. Desde los albores del Edén, la estratagema primordial de Satanás ha consistido en susurrar dudas corrosivas y venenosas sobre la identidad conferida por la deidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Así inició la caída de la humanidad, no con un estruendo ensordecedor o un ataque frontal, sino con una insinuación sutil pero letal, que sembró la semilla de la duda. El enemigo no requiere gritarte para detener tu avance espiritual. Solo necesita que asimiles una falsedad pequeña, pero persistente, que te convenzas de que no eres lo suficientemente espiritual, que te percibas como menos capacitada que otros, que creas que tu pasado te descalifica irrevocablemente para el propósito divino, que fantasees que tu edad es un impedimento insuperable para lograr grandes cosas. Él anhela que te acomodes en una senda de fe desprovista de riesgos, carente de desafíos que te impulsen al crecimiento, sin el fuego transformador y purificador del espíritu. Porque una mujer en plena efervescencia espiritual, despertada a su propósito y poder, es una amenaza palpable y tangible para el reino de las tinieblas, y él lo sabe muy bien. Una mujer que consagra sus mañanas a la oración ferviente y persistente es un verdadero terremoto en el ámbito inmaterial, sacudiendo los cimientos del reino de la oscuridad. Una mujer que opta por la obediencia incondicional a la palabra divina, incluso si su ser tiembla de aprensión y temor, arranca de raíz las influencias demoníacas de su morada, de su clan, de su entorno más cercano, liberando a los suyos. Considera la hazaña audaz de Yael, relatada en Jueces 4, una mujer sin título militar, sin ejército, sin armamento bélico sofisticado, pero dotada de un discernimiento asombroso y una valentía inusitada. Mientras los varones huían despavoridos de la contienda, ella aniquiló a un adversario formidable que mantenía aterrorizado a todo un linaje. No empuñó una espada de guerrero. Utilizó lo que poseía en su hogar a su alcance, una estaca de tienda y un martillo, y con esas herramientas aparentemente triviales y domésticas, forjó una victoria perdurable en el tiempo y de impacto eterno. ¿Cuántas mujeres hoy en día poseen en sus manos estacas invisibles, herramientas espirituales subestimadas por el mundo, pero de poder incalculable? Tal vez sea tu Biblia, la cual abres con devoción y asiduidad, quizás son tus rodillas, que se doblan en intercesión incansable por los tuyos y por el mundo. ¿O acaso es tu voz, cuando te atreves a proferir la verdad sin titubeos, sin miedo al juicio? El Altísimo no espera que lo tengas todo resuelto o que seas perfecta desde el inicio. Él espera que le entregues lo que ya posees, por modesto que parezca, y Él lo multiplicará. El temor, astutamente, se camufla también bajo el disfraz engañoso de la prudencia. En ocasiones, concebimos erróneamente que ser sabias implica callar siempre, ceder incondicionalmente en todas las circunstancias, soportar perpetuamente cualquier injuria o maltrato sin réplica. Pero la sapiencia que emana de lo alto no es una justificación para vivir en un servilismo emocional crónico, no es una excusa para la pasividad crónica o la inacción frente a la injusticia. El Mesías, siendo la personificación inmaculada de la sabiduría divina, no permaneció callado cuando los líderes religiosos se mofaban del desvalido o explotaban a los humildes. Él habló con una autoridad inquebrantable que hacía temblar a los poderosos, confrontó con una mansedumbre admirable a los hipócritas y defendió con una ternura conmovedora a los oprimidos. Él no se dejó manipular por las apariencias superficiales ni por las expectativas sociales de su tiempo.
¿Y por qué razón deberías tú actuar de modo diferente a Él, que es tu ejemplo perfecto? ¿Quién ha decretado que la cautela es sinónimo de una sumisión ciega e irreflexiva? Ser prudente no es ser pasiva o inactiva. Es discernir cuándo es el momento oportuno para hablar y cuándo para guardar silencio estratégico, cuándo avanzar con audacia y cuándo aguardar con paciencia la dirección divina, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, es permitir que la luz de tu espíritu sea extinguida por el miedo o la presión. Observa a María Magdalena, una mujer con un pasado turbio, liberada por la gracia redentora del Nazareno y transformada radicalmente por su magnanimidad y su amor incondicional. Si anhelas más discernimiento para tu vida, te animamos a unirte a la familia de palabras de Catherine. Tu suscripción es una señal de que eliges la verdad y la transformación y es una inversión en tu crecimiento espiritual. Mientras los discípulos masculinos se ocultaban presa del miedo y la incertidumbre tras la crucifixión, ella fue la primera en correr con audacia hacia el sepulcro vacío, impulsada por un amor y una fe que trascendían el pavor. No ostentaba un cargo eclesiástico, no poseía un púlpito desde el cual predicar a las multitudes, pero sí albergaba una revelación profunda y personal del Cristo resucitado en lo más íntimo de su ser. Y al encontrarse con el Cristo resucitado, no guardó esa verdad para sí misma, corrió y la anunció con fervor y valentía a los mismos discípulos que se habían escondido, convirtiéndose así en la primera mensajera oficial de la resurrección, un privilegio inigualable. ¿Qué hubiera acontecido si ella hubiera dicho: no, es mejor que me quede callada, soy solo una mujer con un pasado controversial, nadie me escuchará? ¿Cuántas veces tú has tenido una palabra vivificante, una revelación, una inspiración divina en tu interior y no la has proferido por temor a no ser escuchada o a ser juzgada severamente? Pero cuando la deidad deposita algo en tu boca, no importa quién desee o no oírlo, lo crucial y lo único que importa es que tú lo obedezcas con valentía y diligencia sin dudar. A veces el enemigo ni siquiera necesita atacarte de manera directa y frontal, solo siembra voces a tu alrededor, a menudo de personas que te profesan cariño y buenas intenciones, pero que no comprenden la magnitud de tu llamado, de tu propósito divino. Individuos que te dicen con aparente benevolencia: ¿para qué tanto empeño? Dios te ama tal como eres. Tranquila, no te desgastes tanto en la oración, no te sacrifiques tanto, relájate. Y esas voces, aunque parezcan inofensivas y bien intencionadas, comienzan a menguar el fuego que un día ardía con intensidad en tu fuero interno, adormeciendo tu espíritu. Pero escucha con atención y discernimiento esta verdad irrefutable. Si el Omnipotente encendió ese fuego en ti, no permitas que nadie lo apague, ni el miedo paralizante, ni las opiniones ajenas y limitantes, ni los fracasos pretéritos que hayas experimentado. Cuando la divinidad llama, también capacita con su poder soberano y sobrenatural. Él no busca la perfección inicial en ti porque sabe que eres polvo. Busca la disposición genuina y humilde del corazón para su obra, y aquí reside una verdad profunda que muchas necesitan asimilar y abrazar con fervor. No necesitas sentirte plenamente fuerte antes de obedecer a Dios. La verdadera fortaleza se manifiesta, se consolida y se perfecciona en el transcurso del camino de la fe, a medida que das pasos de obediencia. Cuando Pedro caminó sobre las aguas turbulentas, no fue porque ya era valiente en sí mismo, fue porque dio un paso de fe audaz en obediencia a la palabra del Maestro. Ese paso activó la fe dormida en su corazón, ese paso atrajo la gracia abundante de lo alto, ese paso abrió la puerta al milagro innegable. Tú no necesitas sentirte completamente lista o equipada, solo necesitas dar el paso que el Altísimo te está solicitando en este momento. Un paso hacia la oración sincera y profunda, un paso hacia el perdón liberador que te sana, un paso hacia el ministerio al que has sido llamada con propósito, un paso hacia la restauración completa de cada área de tu ser. Y ese paso, por pequeño que parezca, será el inicio de una nueva fase gloriosa en tu existencia, donde el temor ya no poseerá dominio sobre ti, porque el temor se disipa y se vence indefectiblemente con la verdad inmutable del ungido. Y la verdad, esa verdad que libera y empodera, es esta: tú eres amada con un amor eterno e inagotable, eres elegida con un propósito divino y sublime, eres ungida con poder sobrenatural, no porque seas impecable o perfecta, sino porque Él te perfecciona y te capacita en el sendero a medida que caminas. No estás sola en este peregrinaje terrenal, no careces de dirección o guía,
Y aunque tus rodillas flaqueen por momentos, tu fe puede permanecer inamovible, anclada firmemente en la roca eterna que es Cristo. Como proclamó el profeta Isaías con voz de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y te doy poder. Isaías 41:10. Él no te desampara en medio del proceso de transformación, Él camina contigo en cada etapa, Él batalla por ti con su brazo poderoso, Él eleva tu semblante abatido, Él enjuga tus lágrimas con ternura infinita y con el paño de su misericordia. Y Él te susurra hoy con autoridad y amor: no más temor, no más silencio opresor, no más sombras que te cubran. Yo estoy contigo, mujer intrépida y amada. Hay una falsedad arraigada que muchas mujeres han creído por años: que ser fuerte es sinónimo de soberbia y arrogancia, que levantar la cabeza con dignidad es altivez, que poseer convicciones firmes y principios innegociables equivale a rebeldía o dureza de corazón. Pero el adversario ha distorsionado estas verdades con una clara intencionalidad maligna: mantenerte doblegada, silenciada, sin impacto alguno en tu entorno, sin cumplir tu propósito. La deidad no te convocó para que te ocultaras detrás de una falsa humildad, de una pose piadosa que esconde la verdadera esencia de tu ser. El Creador no te desea encorvada, como la mujer del Evangelio que padeció durante 18 años sin poder erguirse, mirando solo el suelo. El Mesías la observó y con autoridad divina y una compasión inmensa, declaró: mujer, eres libre de tu enfermedad, y con una sola palabra poderosa su dignidad fue plenamente restaurada y su cuerpo se enderezó. Del mismo modo, en este día, el Señor anhela posar su mano redentora sobre ti y decirte con la misma autoridad y amor: levántate, camina erguida, vive como una hija del Rey, con tu cabeza en alto. Ser poderosa en el ungido no es un acto de arrogancia humana. Es, por el contrario, un acto de obediencia profunda y rendición a su diseño. Es alinearse con el diseño divino que fue trazado para ti antes de tu nacimiento, un diseño que no incluye la flaqueza emocional como un estilo de vida crónico o una identidad. El Omnipotente no te concibió para soportar abusos emocionales, para callar ante la iniquidad descarada o para negociar tu identidad divina a cambio de la aprobación ajena, que es fugaz. La robustez que emana del cielo no es ruidosa ni ostentosa, pero tampoco es pusilánime o débil. Es firme, es sobria, es sabia y sobre todo, es profundamente espiritual, anclada en su ser. Cuando decides vivir en plena concordancia con la palabra de vida, te conviertes en una mujer que no se doblega ante las vicisitudes de la existencia, sino que las enfrenta con la paz inquebrantable de quien sabe en quién ha depositado su confianza plena. Para continuar desentrañando estos misterios y empoderarte cada día más, te animamos a unirte a la familia de palabras de Catherine. Tu suscripción es una señal de que eliges la verdad y la transformación. Proverbios 31, un pasaje muchas veces citado sin una comprensión cabal de su profundidad y su verdadero significado, no describe a una mujer débil, sumisa de manera ciega o pasiva. Habla de una mujer de carácter indomable, de fe inquebrantable y de una visión que trasciende lo inmediato, lo que se ve a simple vista. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Cómo puede una mujer reírse del futuro con tal aplomo, con tanta seguridad y paz, a pesar de las incertidumbres? Porque su poder no reside en lo que es visible o tangible en este mundo, reside en lo invisible, en el Dios viviente que libra sus batallas, que guía sus pasos con precisión, que sostiene cada uno de sus días con su providencia. La mujer virtuosa descrita en este pasaje no es perfecta en sí misma, pero es valiente, no es sobrehumana, pero es sobrenaturalmente sostenida por una gracia que la excede y la capacita. Ella no requiere el aplauso del mundo, porque su mayor recompensa y su mayor gozo es la certeza inamovible de que su existencia honra al soberano de todo el universo. Sin embargo, para muchas mujeres, el impedimento más formidable no se halla en el exterior, en las circunstancias, sino en su fuero interno, una voz constante que susurra sin cesar: no puedes, no sabes, no vales lo suficiente, eres un fracaso. Esa voz no emana de la divinidad, es un eco persistente y maligno de heridas pasadas, de palabras malévolas pronunciadas sobre ti por terceros, de vivencias traumáticas que dejaron su impronta dolorosa en tu alma. Y hoy es el día en que esa voz será silenciada de manera definitiva por la verdad transformadora del ungido, por su palabra viva, porque el Altísimo no se comunica desde la acusación,
que es el lenguaje del enemigo, sino desde la afirmación rotunda de tu identidad y tu valía. Él no te dice lo que no eres o lo que te falta, sino que te evoca y te recuerda lo que sí eres en Él, y en Él tú eres una criatura enteramente nueva, una obra maestra. Las cosas antiguas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Marta y María, figuras emblemáticas del Nuevo Testamento, nos brindan una lección de poder inestimable, de cómo la fuerza se manifiesta de distintas maneras en el servicio y en la intimidad. Marta servía con una diligencia ferviente, activa y visible, mientras María se aposentaba a los pies del Mesías, en una quietud que muchos no comprendían. Y aunque muchos critican a Marta por su afán, la realidad es que ambas poseían algo que nosotras necesitamos imperiosamente, una relación íntima y genuina con el Redentor, una fuerza interna que no depende del clamor externo o de la aprobación pública. María no experimentó temor alguno al romper una estructura social, al derramar un costoso perfume sobre los pies de Cristo, en un acto de adoración desmedida. Su gesto fue escandaloso para algunos, de un valor incalculable para el cielo y para muchos incomprensible, pero fue plenamente aceptado y valorado por el Señor, quien vio su corazón. Porque una mujer poderosa en el ungido no se mide por lo que los seres humanos logran comprender o aprobar, sino por lo que el cielo aprueba y bendice con su favor. Hay poder intrínseco en tu adoración sincera, hay autoridad liberadora en tu quebranto ante Dios, hay fortaleza indomable en tu entrega total. Cada vez que decides rendirte completamente al soberano de todo, te estás posicionando no como una persona débil, sino como una mujer robusta y fuerte en el espíritu. No importa si el mundo te considera débil o insignificante, porque cuando tú te postras de rodillas ante la deidad, te eriges de pie frente a cualquier gigante, por imponente que parezca, y lo enfrentas con la fuerza del cielo. Esa es la fortaleza que reescribe historias de dolor, la que libera familias de ataduras ancestrales que las oprimen, la que rompe maldiciones generacionales que buscan persistir, la que metamorfosea destinos que parecían sellados. No es una fuerza que se adquiere en manuales de autoayuda o técnicas humanas, es una potencia que nace en el altar de la rendición y el sacrificio personal. Y hay algo más que debes asimilar y grabar en tu ser. Ser fuerte no implica ser insensible, no significa endurecer tu corazón para evitar ser herida nuevamente. Ser fuerte es saber llorar con sinceridad a los pies de Cristo y levantarte renovada, con un espíritu revitalizado por su gracia. Ser fuerte es tener la capacidad de declarar con convicción inquebrantable: estoy herida, sí, pero mi fe persiste inquebrantable y mi esperanza en Él no muere. Ser fuerte es amar sin condiciones, perdonar sin reservas a quienes te han ofendido y continuar la marcha, incluso si tus ojos derraman lágrimas de dolor y desilusión. No ocultes tus emociones, pero tampoco permitas que ellas te subyuguen y te gobiernen por completo, porque tienes dominio. Tú no eres prisionera de tus sentimientos o de tus estados de ánimo. Eres una hija del Dios Altísimo, y Él te ha conferido un espíritu de dominio propio, no para controlarte con frialdad y apatía, sino para gobernarte con una sabiduría que emana de lo alto, que trasciende lo humano. A veces, la fortaleza se manifestará al decir no donde antes solo decías sí para complacer a los demás, por miedo al rechazo. Será cerrar la puerta a relaciones perjudiciales que drenan tu energía vital y espiritual. Será tomar decisiones que duelen en el alma, decisiones difíciles, pero que glorifican al Eterno y te acercan a su propósito. Será alzar tu voz donde antes callabas por miedo. Será mantenerte en silencio donde antes reaccionabas con gritos o impulsividad. Esa es la fuerza del Espíritu. No se trata de imponer tu voluntad a los demás, sino de estar firmemente enraizada en la voluntad del Padre Celestial. Cuando tú tienes la certeza inamovible de quién eres en Él, no necesitas luchar por tu posición, por tu lugar, porque ya posees una posición inquebrantable en Cristo. Has sido sentada en lugares celestiales junto al ungido, has sido redimida, lavada con su sangre preciosa, sellada con un propósito eterno e inestimable. Hoy el Señor te recuerda que la cruz no fue para que vivieras arrastrándote en la desesperanza o la derrota, fue para que vivieras en una libertad plena y sin restricciones. Una libertad que no depende de tu pasado, ni de tu entorno, ni del juicio de los mortales, que es falible. Una libertad que desciende de lo alto y te reviste de poder, de gracia y de un propósito sempiterno.
Deja de caminar como si estuvieras derrotada, como si la vida te hubiera vencido, porque la victoria ya fue consumada de una vez y para siempre en el Calvario, y fue ganada para ti, para que la disfrutes. No permitas que el mundo defina tu robustez o tu valía. Permite que el Espíritu Santo la moldee en ti día tras día, en la intimidad de tu ser, en lo profundo de tu alma, en la realidad cotidiana de tu existencia. Tú no estás sola en esta travesía. Existe un ejército de mujeres que se están levantando en este tiempo, damas que han derramado lágrimas en silencio durante años, pero que ahora profetizan con un poder asombroso. Mujeres que fueron menospreciadas y desvalorizadas, pero que ahora son portadoras de la gloria divina, féminas que el mundo ignoró por completo, pero que el cielo está elevando con una autoridad sin precedentes. Y tú eres una de ellas. No porque lo percibas o lo sientas con tus emociones, sino porque el Altísimo lo ha declarado con su palabra, y si Él lo ha dicho, nadie ni nada puede anularlo, ni las circunstancias, ni las opiniones ajenas. No es suficiente decirle a una mujer, sé fuerte, si antes no se ha ministrado su dolor más profundo y sus heridas internas. La verdadera fortaleza no emana de un mandato moral externo, sino de una sanación profunda y transformadora que solo viene de Dios. Muchas mujeres no son débiles por elección consciente, sino por heridas no tratadas, por cargas emocionales que arrastran desde la infancia, por palabras hirientes que escucharon desde pequeñas. No sirves, estorbas, no eres suficiente, eres un problema. Traiciones que las destrozaron en lo más íntimo, abandonos que dejaron vacíos insondables, golpes que no fueron físicos, pero que laceraron su espíritu de manera brutal. ¿Y cómo se le puede exigir a alguien que camine con fe si aún está sangrando por dentro, si sus heridas no han cicatrizado y siguen abiertas? Pero aquí es donde interviene la obra redentora de Cristo, el médico supremo del alma, el que todo lo restaura. El Mesías no solo vino a librarte de la servidumbre del pecado. Él vino a restaurarte en tu totalidad, en cada esfera de tu ser. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón, Lucas 4:18. Él conoce tu historia, cada detalle, cada recoveco de tu dolor. Conoce cada lágrima que has derramado en la soledad de la oscuridad. Conoce los gritos silenciosos que nunca escaparon de tu boca, pero que retumbaban con estrépito en tu interior, ahogándote. Y no te mira con reproche o condenación, como lo hacen los hombres, te mira con una compasión infinita, porque Él sabe que hay heridas que no se curan con consejos superficiales o palabras vacías. Hay dolores que requieren el toque sanador del cielo mismo, una intervención divina. La mujer que se atrevió a tocar el borde del manto del Mesías había padecido durante 12 años sin alivio. Nadie pudo socorrerla, había gastado todos sus recursos, había agotado todas las vías humanas y médicas, pero en el instante en que decidió tocar al ungido con una fe inquebrantable, algo trascendental aconteció. No solo fue sanada físicamente de su aflicción, fue restaurada públicamente y en su dignidad. El Salvador no permitió que se marchara en el anonimato. Detuvo a la multitud solo para mirarla a los ojos y llamarla hija, restaurando su valía y su identidad. Esa palabra sanó más que cualquier milagro físico, porque una mujer que es llamada hija por el Hijo de Dios comprende que ya no es definida por su pasado, por su sufrimiento ni por sus fracasos. Es definida por el amor de su Padre. Tú también has intentado innumerables estrategias para salir adelante. Has buscado soluciones humanas, has tratado de mantenerte en pie por tu cuenta, de fingir que todo está bien, de seguir adelante como si nada te afectara o te doliera. Pero el ungido te conoce a fondo en cada fibra de tu ser, y Él no quiere que simplemente sobrevivas en esta vida. Él desea que vivas en plenitud, que respires sin miedo, que sonrías sin ocultar tu tristeza más profunda, que camines sin temor a caer porque Él te sostiene. Él no vino a darte una vida religiosamente correcta y aburrida, vino a darte vida en abundancia. Una vida donde tu pasado ya no ejerce poder sobre ti, donde tus heridas se convierten en cicatrices que narran una historia gloriosa de redención, de triunfo sobre la adversidad. Quizás tu corazón ha sido lacerado tantas veces que ya te has habituado al dolor y a la amargura. Tal vez ya no esperas ser sanada, solo aprender a coexistir con tu herida abierta. Pero hoy, el Santo Espíritu anhela que sepas con certeza que no fuiste llamada a cargar lo que el ungido ya llevó por ti en la cruz. Él cargó tu vergüenza, tu rechazo, tu humillación. Él llevó tus traumas y te ofrece un intercambio divino.
Tu dolor por su paz inefable, tu ruina por su gloria resplandeciente, tu llanto por su gozo inextinguible, su luto por su danza. Esto no es poesía o meras palabras inspiradoras, es una promesa inalterable y garantizada por el cielo mismo. Y si tú lo crees con todo tu ser, con una fe que trasciende lo visible, comenzarás a percibir el bálsamo de su presencia, sanando lo que ningún ser humano, ningún método, ninguna terapia pudo tocar jamás. La restauración no siempre es instantánea, a veces es un proceso, una jornada, un sendero que se recorre paso a paso, día tras día, con paciencia y fe. Pero cada paso que das, Él lo camina contigo, como lo hizo con la mujer sorprendida en adulterio. Mientras los fariseos proferían acusaciones y la condenaban, el Mesías escribía en el suelo. No respondió con juicio, sino con misericordia, y cuando todos se marcharon le dijo: «Ni yo te condeno». Esa frase, pronunciada por él, tiene el poder de romper las cadenas de la culpa más pesada y arraigada, porque muchas veces, la flaqueza de una mujer no se debe a lo que otros le han infligido, sino a lo que ella misma se dice a diario, a las acusaciones internas. Te has dirigido palabras crueles a ti misma, te has culpado por errores pasados que ya han sido perdonados, te has mirado al espejo y solo has percibido vergüenza o insuficiencia. Entonces, hoy presta atención ineludible a lo que la Deidad declara sobre ti, sobre tu verdadero ser. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Él no está buscando una versión perfecta de ti, una imagen pulcra sin fallas. Él anhela que te acerques tal como eres, con tus lágrimas, con tu cansancio, con tus luchas internas, con tus imperfecciones, porque solo en sus brazos encontrarás la verdadera fortaleza, la robustez de quien fue amada sin condiciones, de quien fue aceptada sin maquillaje espiritual, de quien fue abrazada incluso en su momento más oscuro y desolador. Hay tantas mujeres que continúan sirviendo en el ámbito eclesiástico con el alma rota, con heridas que sangran en secreto. Siguen siendo cónyuges fieles, madres abnegadas, hijas responsables, profesionales competentes, pero en su fuero interno están vacías, porque nadie les enseñó que también tienen permiso para ser sanadas, para descansar, para decir con honestidad y sin culpa: necesito ayuda, no puedo más sola. El Mesías no requiere tus apariencias externas, ni tus performances religiosas. Él anhela tu sinceridad, tu vulnerabilidad auténtica, como cuando se encontró con la mujer samaritana. No la juzgó por sus múltiples maridos, no la humilló por su pasado que era de dominio público. Le ofreció agua viva, una fuente que sacia desde lo más profundo del ser, que apaga la sed espiritual. Y esa mujer, que antes evitaba a todos por vergüenza, corrió a proclamar a todos sobre el Mesías. Pasó de ser una figura oculta y despreciada a una testigo audaz, de despreciada a predicadora del Evangelio. Esa es la obra que Él desea realizar en ti con su poder transformador, tomar aquello que te quebró y transformarlo en un testimonio vibrante y poderoso para su gloria. Utilizar lo que el adversario concibió para tu aniquilación y metamorfosearlo en una plataforma para su gloria deslumbrante. No para que seas aplaudida por los hombres, sino para que vivas libre, ligera, plena y poderosa, no en tu propia capacidad o esfuerzo, sino en la fuerza inmensa y sobrenatural del Señor que reside en ti. Porque la mujer que ha sido sanada profundamente no necesita dominar a nadie, no necesita demostrar nada a nadie para validarse. Su paz interior habla por ella. Su mirada ya no está cargada de miedo o tristeza, su voz ya no tiembla, porque fue hallada por el amor más puro e incondicional que existe, el amor de Cristo. Y tú puedes ser esa mujer que Él ha diseñado. Aunque hoy te encuentres en pedazos, aunque no vislumbres una salida a tu situación, aunque hayas creído que nada cambiará, hoy el cielo proclama sobre ti con autoridad. No más debilidad impuesta, no más máscaras que te oculten, no más vivir solo para complacer a los demás olvidándote de ti misma. Hoy comienza tu restauración integral y de esa restauración brotará tu verdadera fortaleza, una fuerza que te sostendrá. El Creador no te está restaurando solo para que te sientas mejor, te está restaurando porque hay una contienda en curso, una batalla espiritual, y Él necesita mujeres despiertas, poderosas y saturadas del Espíritu para esta hora. No fuiste sanada para volver a la pasividad o a la inacción, fuiste restaurada con un propósito, para convertirte en un instrumento de liberación para otros. Una mujer que ha sido tocada por la gracia divina de manera profunda no puede seguir viviendo como si nada hubiera acontecido en su vida, como si no hubiera experimentado el poder transformador.
Porque cuando el Espíritu Santificador entra en tu ser, transforma tu fragilidad aparente en armamento espiritual de gran poder. Él toma tus lágrimas derramadas y las convierte en espada contra el enemigo. Toma tu quebranto y lo metamorfosea en autoridad para interceder. Toma tu historia fragmentada y la transforma en un testimonio que avergüenza al infierno mismo. Y es aquí donde muchas descubren una verdad que nadie les había enseñado con claridad, que ser mujer no es un obstáculo para ser una guerrera espiritual formidable. Al contrario, hay una sensibilidad inherente en el corazón femenino que, cuando es gobernada por el Espíritu Divino, se convierte en discernimiento profético agudo. Hay una intuición poderosa que, cuando se alinea con la palabra de vida, se metamorfosea en una visión espiritual clara y precisa para los planes de Dios. Por eso, el adversario ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en mantener a las mujeres absortas en lo superficial, distraídas por lo emocional y trivial, atrapadas en inseguridades paralizantes que las detienen. Porque si una mujer descubre el poder que posee en la oración, el infierno entero tiembla y retrocede. Tú no necesitas un cargo eclesiástico, un micrófono o una gran plataforma pública para ser utilizada por el Creador de manera poderosa. Necesitas un corazón ardiente de amor por Él, una existencia rendida por completo a su voluntad, un espíritu dispuesto a la obra divina, por humilde que parezca. Rememoras a Esther. No era profetisa, no era maestra, era una huérfana, una mujer en tierra extraña, llevada a un palacio por circunstancias ajenas a su voluntad, sin ella buscarlo. Pero cuando llegó el momento crucial para su pueblo, no se ocultó en el anonimato del palacio, no empleó su belleza para escapar de su responsabilidad divina. Usó su posición para interceder con audacia inusitada. Ayunó, clamó con vehemencia al cielo, se presentó ante el rey arriesgando su propia existencia, y por causa de su valentía y obediencia, un pueblo entero fue salvado de la aniquilación inminente. Eso es lo que logra una mujer que ha trascendido su debilidad y ha abrazado su fuerza en Dios. Cambia destinos enteros. Cuando una mujer comprende que puede orar con poder y autoridad divina, ya no se conforma con oraciones mecánicas o rutinarias que carecen de vida. Ya no ora solo para cumplir con un rito religioso, ora para abrir los cielos, ora para romper cadenas que aprisionan a otros, ora hasta presenciar milagros tangibles y respuestas divinas. Una madre que ora con fe se convierte en la primera línea de defensa espiritual de su hogar, en un baluarte inquebrantable. Una cónyuge que ora rompe maldiciones generacionales sobre su matrimonio y su linaje. Una hija que ora sana las generaciones pasadas y allana el camino para las futuras, preparando el terreno. ¿Y sabes qué? Esa mujer poderosa y transformadora puede ser tú. No mañana, sino hoy, a partir de este instante, si lo decides en tu corazón. No necesitas saber más teoría, necesitas rendirte más a Él, entregar más de ti misma, confiar más en su poder. La oración no es una fórmula compleja o un ritual difícil, es una conversación íntima y genuina con el Dios viviente, tu Padre. Y cuando oras con sinceridad, con fe inquebrantable, con una expectativa profunda de su intervención, el cielo responde con poder. El Altísimo no busca oraciones perfectas en su forma o en su elocuencia, sino oraciones verdaderas que broten del alma, del corazón quebrantado y sediento. Busca mujeres que derraman lágrimas a sus pies sin máscaras, mujeres que se atreven a clamar por lo imposible, mujeres que interceden por otros aunque ellas mismas se encuentren exhaustas o en medio de su propia aflicción. Porque la mujer fuerte no es la que no experimenta dolor o sufrimiento, es la que, en medio de la aflicción, persiste confiando en Dios, persiste orando, persiste adorando al Eterno con todo su ser. Piensa en Débora, la profetisa y jueza de Israel. En una época donde los varones temblaban ante el enemigo opresor, ella se alzó con una palabra firme y certera, con una autoridad que venía de lo alto. No buscó el protagonismo, no luchó por la autoridad o el reconocimiento, simplemente obedeció a la deidad, y su obediencia trajo una victoria resonante e histórica para su pueblo. ¿Qué habría sucedido si Débora hubiera callado por el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal? ¿Qué destino habría aguardado a Israel si ella se hubiera considerado débil o insignificante por su género? Pero no lo hizo, porque una mujer llena del Santo Espíritu no se define por el temor del entorno o por las limitaciones humanas, sino por la voz inconfundible que la envió, la voz de su Creador. Y no estamos aludiendo a una fuerza para dominar a otros con tiranía,
no estamos hablando de arrogancia disfrazada de espiritualidad o de un poder egoísta. Hablamos de una fortaleza dulce, de esa paz que no se resquebraja ante la adversidad, de esa convicción que no se puede comprar con nada, de esa firmeza que nace en el altar de la comunión divina, en la intimidad con el Padre. Porque una mujer de guerra espiritual no es la que grita con más estridencia o la que impone su voluntad con fuerza bruta, sino la que escucha la voz de la divinidad incluso en el silencio más absoluto y ensordecedor. Es la que permanece firme cuando otros retroceden, la que intercede incansablemente cuando otros se rinden a la desesperanza, la que adora cuando todo parece perdido y sin esperanza aparente. La deidad está levantando un ejército de mujeres que han permanecido ocultas, damas que han sido forjadas en el anonimato, en la soledad, en el crisol del dolor y la adversidad. Mujeres que no anhelan la fama o el reconocimiento humano, sino el fuego purificador del espíritu, mujeres que no buscan un trono de poder, sino una toalla para servir con humildad y compasión. Mujeres como María, la madre del Mesías, que declaró con una rendición total: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa es la oración que el cielo está esperando ansiosamente en este tiempo de necesidad. Una rendición total, una entrega sin condiciones, una disposición genuina para ser un recipiente de su gloria y de su propósito en la tierra. Y tú podrías decir: «Pero yo no soy como ellas, esas mujeres de la Biblia, yo soy común», y la verdad es, no tienes por qué serlo. La deidad no te convocó para que copies a nadie, para que seas una imitación. Él te llamó con tu voz particular, con tu historia única y con tus propias contiendas personales, porque en tus desafíos Él exhibirá su gloria y su poder. En tu trayectoria, Él escribirá una epopeya de redención y victoria, y por medio de tu voz, Él anunciará libertad a los cautivos y esperanza a los desesperados. No necesitas tener todo resuelto o ser perfecta para que Él te use, solo necesitas tener tu corazón dispuesto y permeable a su voluntad, a su dirección. Porque cuando tú le dices sí al soberano, Él se encarga de lo demás, de los detalles, de lo imposible. No ignores la contienda espiritual en la que estás inmersa. Este mundo no es neutral. Hay una pugna constante por tu mente, por tu fe, por tu clan, por tu destino, y el Altísimo no desea que estés desarmada o sin preparación. Él te ha provisto de armas poderosas. La oración, la palabra viva de Dios, la fe inquebrantable, el amor incondicional, el ayuno y la adoración. Utilízalas no con temor, sino con autoridad divina que viene de lo alto, porque tú no eres una víctima de las circunstancias. Eres una hija del Rey, llamada a gobernar espiritualmente en los ámbitos donde Él te ha sembrado con propósito. Y cada vez que te levantas a orar, a perdonar, a proclamar la verdad, estás empujando la oscuridad hacia atrás, haciendo retroceder las tinieblas y el reino del enemigo. La mujer poderosa no nace de la nada, se forja en el fuego de la prueba, en la espera paciente, en la adversidad y en la intimidad con su Creador. Pero al final, ella se convierte en una luz radiante en medio de las tinieblas, no porque ella brille con luz propia, sino porque aquel que reside en ella, el Cristo viviente, nunca se apaga, nunca pierde su brillo. Y si la deidad ha permitido que atravieses el valle de la sombra, es porque te está entrenando, no para que perezcas allí o te quedes atrapada, sino para que emerjas armada, ungida y plenamente preparada para la victoria que Él ya te ha dado. Si te sientes inspirada por estas verdades y deseas que más mujeres descubran su auténtico poder, considera suscribirte a Palabras de Catherine. Juntos podemos esparcir luz y esperanza. Así que ya no camines como si fueras frágil o vulnerable, como si estuvieras a merced de las circunstancias. Camina como quien lleva en su interior la presencia palpable del Dios Todopoderoso, porque eso es precisamente lo que eres. Su templo, su morada. Muchos han confundido la mansedumbre con debilidad intrínseca. Han inculcado a las mujeres que callar siempre es una señal de virtud, que soportar todo en silencio es sinónimo de espiritualidad, que no expresar lo que sienten es un acto de obediencia. Pero eso no es mansedumbre bíblica. Es anulación emocional, es supresión del alma, es negación de la verdad interior que clama por libertad y expresión. La mansedumbre que enseña la palabra divina no te vuelve invisible, te vuelve invencible, porque no es una flaqueza emocional o una debilidad, sino un dominio espiritual sublime, una fuerza bajo control. El Mesías dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra», Mateo 5:5. Pero ¿quién era el Mesías?
un ser débil pasivo que se dejaba pisotear, no. Era robusto, firme, justo, capaz de derramar lágrimas de compasión, pero también de volcar las mesas de los hipócritas en el templo con santa indignación. Él no se dejó arrastrar por las emociones desbordadas, ni por los ataques virulentos, ni por la presión externa de los hombres. Su mansedumbre era el resultado de una vida enteramente rendida al Padre. Era dominio sobre sí mismo, era poder bajo control absoluto, y eso le hacía invencible. Y eso es lo que la deidad anhela moldear en ti con su espíritu. Hoy termina una temporada de debilidad forzada en tu vida, una imposición que no era de Dios, no porque ahora seas autosuficiente o independiente de Él, sino porque has decidido depender completamente de Él. Esa es tu verdadera fuerza, esa es tu fuente inagotable de poder, ese es tu destino glorioso que Él ha trazado, ya no más mujer débil. Ahora eres hija, guerrera, intercesora, sabia, firme y libre en Cristo, no por ti sino por Él, no para tu propia gloria, sino para la suya que es eterna. Y cuando salgas a vivir esta nueva etapa, recuerda siempre que tu fortaleza no reside en lo que haces ni en lo que posees materialmente, sino en quien vive dentro de ti, en el poder del Espíritu Santo. Y si Cristo habita en ti, ya no hay espacio ni razón para vivir como si estuvieras vencida o derrotada, porque la victoria ya es tuya. Prepárate para vivir una vida sin precedentes. Despierta a la mujer poderosa que el cielo ha diseñado que seas. Si anhelas profundizar en el poder de tu identidad divina y transformar cada área de tu vida, este es tu momento, no lo dejes escapar. Sumérgete en el vasto océano de sabiduría y empoderamiento espiritual que te espera en palabras de Catherine. Suscríbete ahora mismo para nunca perderte lo último en revelación y empoderamiento espiritual que cambiará tu perspectiva. Tu transformación está a un clic de distancia, no te lo pierdas. Que el Señor te revista con su poder, te cubra con su paz inefable y te establezca firmemente en la verdad de tu identidad. Que camines cada día como hija del Rey, con la frente en alto y el corazón rendido a Él. En el nombre de Jesús, amén.